soldadura. Eso en el caso A. En el caso B, decíamos que genera corte en el cordón de soldadura de longitud L1 y L2, mientras que genera tracción en el cordón de soldadura de longitud L3. La resistencia a la tracción es mayor que la resistencia al corte. Sin embargo, el reglamento adopta la misma expresión de verificación para la resistencia a la tracción como si fuese una de corte, lo que le da un mayor valor y de ese modo está del lado de la seguridad. En el caso de que en vez de dos chapas, uno de la carga está actuando sobre un perfil U, que es simétrico, tiene un eje de simetría, entonces los dos cordones también se los puede ejecutar de la misma longitud, como en el caso A, o tres cordones como en el caso B, no hay diferencia. La diferencia se plantea cuando pasamos al caso D y E, donde se ve que el elemento que lleva la carga es un perfil ángulo. Entonces, el perfil ángulo tiene desplazado del centro de gravedad con respecto del eje de simetría, del eje de igual equidistante, mejor dicho, de los dos cordones, ¿eh? Que es este que se ve acá. Eso hace que esta distancia que hay entre los dos ejes introduzca un momento que es igual a la fuerza por la distancia que hay entre los dos ejes. Para evitar que se genere ese momento interno, entonces lo que se hace es desplazar la resultante de resistencia de los dos cordones hacia el centro de gravedad de los perfiles, o sea, desplazarla acá. Para lograr eso, entonces, lo que tenemos que hacer es una mayor longitud en el cordón que está más cercano, o sea, una distancia de 1, y una menor longitud en el cordón que está más retirado, de modo tal que podamos tener la fuerza centrada. Eso lo vemos en la siguiente diapositiva. Acá tenemos representadas las fuerzas F1 y F2 equidistantes. En este caso tenemos las tres fuerzas. En el caso C tenemos de nuevo las dos fuerzas. Y acá tenemos las dos fuerzas, la excentricidad, y en el caso E tenemos F1 y F2 diferentes. Lo que vamos a hacer es plantear las ecuaciones de equilibrio. Por sumatoria de fuerzas horizontales, F1 más F2 tiene que ser igual a F1. Eso es lo que está planteado acá. Y para evitar el momento, F1 por la distancia de 1 tiene que ser igual a F2 por la distancia de 2. Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son F1 y F2. De ahí puedo despejar los valores que tienen, cuánto deben valer. O sea, conocidos, E1 y E2 son datos geométricos, los sacamos de la tabla, y F1 es la solicitación. F1 es la solicitación, por lo tanto, podemos despejar de esa par de ecuaciones los valores correspondientes a F1 y F2. Una vez conocidos, la resistencia de diseño queda definida por la resistencia de reducción de resistencia, por la tensión del cordón de soldadura y por el área del cordón de soldadura. Estos coeficientes de reducción de resistencia ya los conocemos, 0,6. La resistencia FW es igual a 0,6 a la tensión última del acero del electrodo, de modo que de ahí puedo despejar los valores necesarios de AW, o sea, la sección del cordón, en un caso y en el otro. Y esa sección va a ser igual, como es un cordón en filete, se toma el 0,707 de D, o sea, el seno de 45 de D, para tomar el espesor más delgado de la garganta, multiplicado por las respectivas longitudes L1 y L2. De ahí entonces se pueden despejar las longitudes necesarias en el cordón 1 y 2 para entonces tener la resultante de la fuerza de reacción de los cordones coincidente con el centro de gravedad del perfil. Esto es exactamente lo que van a ver en el problema 1 del práctico, ¿eh? O sea que para el práctico de soldadura problema 1 es plantear esta situación. Otra situación se plantea si es que tengo una columna a la que se une una chapa a modo de ménsula sobre la que actúa una fuerza externa FU. Y uno por medio de un cordón de soldadura perimetral a la chapa que tiene una forma de U. Se genera en el centro de gravedad
del sistema de unión, del centro de gravedad de los cordones de soldadura, se genera un momento, una excentricidad, que es la distancia del punto de aplicación de la fuerza hasta el centro de gravedad, por FU me genera un momento, más un esfuerzo de corte, consecuencia de trasladar la fuerza FU. Bueno, acá tengo trasladado, ya tengo el cordón solo, la fuerza FU aplicada en ese punto, FU sería la fuerza requerida, que se obtuvo por medio de modulación de las cargas. Y tengo el momento igual a FU por la excentricidad. Ese momento tiene un subíndice T, debido a que esa carga genera un momento torsor en el cordón de soldadura. Es un momento torsor ya que la sección del cordón de soldadura está en el mismo plano del momento. ¿Ah? Entonces le genera torsión. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la distribución de tensiones a lo largo del cordón sigue este esquema que está acá. En el cordón vertical hay una simetría en la distribución, mientras que en los cordones horizontales se rebate el valor máximo de la esquina y después esa tensión tiene una ley parabólica donde aumenta en el punto más extremo. O sea que la tensión máxima se alcanza en el punto más alejado del centro de gravedad. Lo que vamos a hacer es determinar la tensión que tengo en ese punto, en el punto más alejado. La tensión es consecuencia de sumar las tensiones que se generan por corte y por torsión. Esta sería FB, la tensión por corte, y FMT, la tensión que se genera por momento torsor. El valor que toma FB es igual al corte FU, la fuerza FU, dividida en el área del cordón de soldadura. FU dividido en D por sumatoria de LI. Eso quiere decir que lo que estoy haciendo es suponer que las tensiones de corte a lo largo del cordón son uniformes. Ustedes saben que eso no es cierto, pero aproximadamente lo toma como válido el reglamento a lo largo de todos los temas que veamos. Mientras que la tensión generada por el momento torsor la puedo calcular como el momento torsor dividido en el módulo resistente torsor, que es el momento de inercia polar dividido en el radio de giro polar. El radio de giro polar es la distancia que hay entre el centro de gravedad del cordón de soldadura y ese punto, el punto más alejado. Y el momento de inercia polar es igual a la suma de I sub X más I sub Y. O sea que en un problema como este, lo primero que tengo que hacer es proponer un cordón, luego determinar el centro de gravedad de ese sistema de unión, de ese cordón, y una vez que conozco el centro de gravedad, determinar los momentos I sub X e I sub Y para sumarlo y así conocer el momento de inercia polar. El radio de giro polar, entonces hemos dicho, es la distancia que hay del centro de gravedad a ese punto que es el punto más alejado. La tensión de corte es vertical, o sea, tiene la misma dirección que la fuerza que está actuando FU, mientras que la tensión generada por torsión es perpendicular al radio de giro polar. Entonces, ahí si quieren ustedes le pueden hacer el símbolo de la perpendicularidad entre esta fuercita de momento de la tensión de momento torsor y el radio de giro polar. De modo tal que la resultante la pueden encontrar por el teorema de coseno. También podrían llegar a hacer es descomponer a la tensión esta en los ejes X, Y, sumarlas y hacer después por Pitágoras. Creo que así lo van a resolver en el práctico con Fátima. Acá lo tienen resuelto entonces con el teorema del coseno. Una vez conocida esa tensión, lo que hacemos es compararla con la resistencia de diseño definida por la tensión FD1. 1 hace referencia a que D es igual a 1. Entonces, tengo, esta la podíamos buscar, le decía yo, en la tablita que hemos visto. Ahí ya me la pasé. Esta tablita. Estamos en soldadura en filete, tengo corte en el área efectiva, estamos verificando el material base del electrodo, el factor de resistencia a considerar es 0,6, la resistencia nominal tanto para el material base como
el electrodo es 0,6 de la tensión del electrodo que estemos usando. Este va a ser dato del práctico, entonces buscamos ese valor y multiplicamos por el área del cordón de soldadura. El área del cordón de soldadura va a ser la longitud por el espesor de la garganta, que es 0,707 de D. Y estamos considerando una longitud en la resistencia de diseño igual a 1 centímetro. Esta expresión la voy a obtener en kilonewton por centímetro cuadrado. Al comparar la resistencia de diseño de una longitud unitaria de cordón con la tensión que yo tengo, puedo despejar y decir que el valor de D necesario es igual al cociente entre esas tensiones y tiene que ser mayor o igual que el D mínimo. D, recuerden, es el cateto del cordón en filete. ¿Alguna duda? Algo muy similar tienen que haber visto en resistencia de materiales, en estabilidad 2. En estabilidad 2. Se solía dar por lo menos con la aplicación del reglamento de la vieja norma DIN. El encontrar la tensión resultante es exactamente lo mismo que lo que se hacía antes. La diferencia va a estar en la definición de la resistencia de diseño. Bueno, si no hay duda, paso al siguiente. Eso lo van a ver en el problema 2, lo que acabo de explicar, y esto lo van a ver en el problema 3. En el problema 3 van a tener la unión de un pedazo de perfil ángulo, un perfil ángulo que tiene una longitud corta, por eso digo un pedazo, una columna. Sobre el extremo del perfil ángulo actúa una fuerza, entonces para poder vincular el ángulo y transmitir esa fuerza a la columna, podemos ejecutar dos cordones verticales. Diferente al caso anterior, estos cordones verticales van a estar afectados por corte y flexión. El corte va a ser el corte que genera la fuerza Fu y la flexión va a ser Fu por E. Diferente porque en el caso anterior el momento estaba en el mismo plano del cordón de soldadura. En cambio, en este caso el momento es transversal al plano de los dos cordones, ¿no? Por eso es que de frente se ven los dos cordones, pero así de costado solo se ve un cordón. Viéndolo de frente tenemos acá los dos cordones que tienen un ancho, un cateto D, una longitud que fijamos nosotros en L1, L1 haciendo referencia a la longitud del cordón, y suponemos que la distribución de las tensiones de corte FB es uniforme, o sea, es una tensión media. En línea de trazos está dibujada, representada cuál es la variación real de las tensiones de corte. Ya esto lo habíamos comentado anteriormente. Vemos que la tensión máxima de corte se da para el punto de momento cero, mientras que la tensión en el punto extremo, donde la tensión por flexión es máxima, el corte vale cero. Entonces, no deberíamos, no sería del todo real sumar o hacer una composición vectorial de la tensión por flexión con la tensión de corte. Sin embargo, esto es adoptado por la vieja norma DIN, por Eurocódigo y la norma norteamericana, por lo tanto el CISOC también lo adopta como válido y entonces determina la tensión en el punto más alejado por la suma de la tensión de corte más la tensión por flexión. La tensión de corte se obtiene del mismo modo que la anterior, dividiendo la fuerza en las áreas, ¿no? D por L1 por 2 sería, la sumatoria de L sería L1 por 2 o 2L1 si quieren. Y la tensión por flexión va a ser el momento flector Fu por E dividido en el momento estático de los cordones. ¿No? De los cordones. El momento estático lo indicamos con la letra SW. Una vez conocido esas dos tensiones, en este caso esas dos tensiones forman un ángulo de 90 grados. ¿No? La tensión de corte es vertical y la tensión por flexión sale perpendicular a la cara de la columna. Por lo tanto, entre ambas, o sea, tiene esta dirección de tensión por flexión. Entre ambas hay un ángulo de 90 grados y por lo tanto la resultante la podemos calcular por el teorema de Pitágoras. ¿No?
Una vez conocida la tensión resultante en el punto más alejado de ese modo, entonces podemos calcular la resistencia de diseño de una longitud unitaria, una longitud unitaria del cordón en este punto. Por lo tanto, eso lo vamos a calcular con la misma expresión anterior. El 0,6 como coeficiente de reducción de resistencia, 0,6 de Fe como tensión de corte del material del electrodo, material de aporte del electrodo, y el área de esa longitud unitaria que va a ser 0,707 de D multiplicada por la longitud de 1 centímetro. Vamos a tener de nuevo entonces la tensión de diseño en kilonewton por centímetro cuadrado para una longitud unitaria. Entonces, se tiene que cumplir que la resistencia de diseño sea mayor que la resistencia requerida, de modo tal que el D necesario lo podemos calcular por el cociente entre la tensión resultante en la tensión de diseño para una longitud unitaria. Y de nuevo verificamos que esa longitud sea, el CD sea mayor que el D mínimo. Para el D mínimo ustedes ya han visto, que hemos visto las tablas en las que se permite definir los D mínimo, que están en función de los espesores de las chapas a unir. Lo que hemos visto son tres casos totalmente distintos, ¿no? En este, los cordones se ven afectados por flexión y corte. En el anterior, en este se ven afectados por torsión y corte. Y en el primero, se ven afectados por corte, por tracción. La tracción en el ángulo genera corte en los dos cordones. Si hiciésemos un cordón vertical, como en este caso, entonces ese cordón tendría tracción también, y lo verificamos todo como si todos estuviesen a corte, por lo que comentamos en la clase anterior, de que el reglamento norteamericano, a los fines de simplificar el cálculo, adopta para todos los casos la resistencia de corte, para verificar todos los cordones. Bueno, ejemplo de estos cordones de soldadura los pueden ver en esta foto donde se ve este cordón que está trabajando exactamente igual al que vimos en la última ecuación. La viga que se apoya en esta ménsula le genera una flexión a la ménsula que para el cordón va a ser flexión y corte. Y acá tenemos otro cordón que une el alma de la viga con un elemento de rigidación transversal que más adelante, cuando se vea flexión, se va a entender cómo está trabajando. Bueno, esto sería todo con respecto a las posibilidades de cálculo. Las van a ver, a esas tres que hemos visto recién, las van a ver en el práctico, así que quisiera saber si hay alguna duda, alguna consulta al respecto. Ahora creo que no, ingeniero. Bueno, Fátima, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bueno, estoy cumpliendo con lo que te he prometido, Fátima, son las 16:55. Bien. No sé si vos querés continuar en esta reunión o iniciar ya programado una. No, a ver, yo había programado a las 1:15, me parece, pero... Puede iniciarse antes si querés. Sí, sí, la inicio antes. Bueno, vuelvo a hacer una pregunta que yo había hecho al comienzo, era saber si estaban los grupos 1, 2, 3 y 4. El grupo 7 era el tema. Hasta el 5. ¿Hay alguien de esos grupos? Qué raro que no haya nadie. No, y de estar sí tienen que estar. Yo tengo la lista, pero si comparo con... Ingeniero, el grupo 4. Bien, bien. Vos tenías, el grupo tuyo, mejor dicho, tenía soldadura eléctrica. ¿Ah? Sí. ¿Has podido, han estado buscando o han estado complicados y no han podido buscar por el momento? No, complicado, tuvimos 2 parciales y el mañana rendimos otro y recién vamos a poder recién encarar. Bueno, mañana se desocupan de los parciales. Sí. Bueno, entonces todos supongo que están en la misma situación. Avancemos para la semana que viene, para el lunes que viene, a ver si ya pueden los grupos 1 a 5 estar presentando los trabajos. ¿De acuerdo? Se comunican para decirnos si es que lo han logrado.
Acuérdense de ir a tiempo con los prácticos y de hacer esta presentación, porque todo esto le va a sumar puntaje para la promoción, para los que quieran lograr la promoción. Bueno, yo ya los desocupé, Fátima, así que, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos esta reunión? Sí, se